esta reunión está organizada por el CELAC y por el CEPI y apoyada por la campaña Stop Killer Robots. Del CEPI tenemos un video de la directora del CEPI que lo vamos a pasar después. Voy a abrir yo sola y les voy a contar por qué estamos acá y qué estamos tratando de hacer. Mi nombre es María Pía Devoto, yo trabajo en una organización muy pequeña que se llama APP, que está basada aquí en Buenos Aires, pero que trabajamos en redes. Una de nuestras redes es la red regional, que es la red de seguridad humana para América Latina y el Caribe, que es la red CELAC, y además trabajamos en redes globales, los temas los trabajamos y somos, no sé, uno va a escuchar, y somos 400 organizaciones en 100 países del mundo. Bueno, todo eso se suma, hay diferentes perfiles y una de esas 200 organizaciones en 100 países del mundo, una de esas pequeñitas somos nosotros, pero nuestra red tiene presencia en toda América Latina. Yo personalmente trabajo en temas de control de armas, desarme y temas en procesos de negociación internacional hace más de 15 años, así que no soy experta, pero tengo un montón de experiencia. Siempre que uno organiza una reunión hay mucha expectativa y estrés, hay cosas que pasan de último momento, pero tuvimos, la verdad, un equipo espectacular que está trabajando hoy y que estuvo trabajando todo este tiempo para que podamos tener y estar todos juntos hoy. Así que le quiero agradecer en primer lugar al Centro de Estudios de Política Internacional de la UBA, al CEPI, que es donde estamos, que no solamente nos prestó el lugar, porque no es bueno si les damos el lugar y ustedes hagan lo que, sino que realmente se involucraron y se comprometieron. Así que le quiero agradecer a Damián, le quiero agradecer a Joana, a Gio, a todos los que trabajan en el CEPI. Y también le quiero agradecer a la gente que trabaja conmigo en APP, que trabajamos juntos, a Maru, a Agustín, a Lisa, a Gastón, a los pasantes que están afuera acreditando y que siempre nos están apoyando. En este caso están Federico, Lucía y Belén. Y por supuesto a la campaña Killer Robots, que hizo posible que esta reunión la tuvieran. Y tenemos dos auspicios para esta reunión. Un auspicio de la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa y el auspicio de la hoy Secretaría de Ciencia y Tecnología. ¿Cuál es el objetivo? Les voy a comentar solamente dos cosas. ¿Cuál es el objetivo de esta reunión y cómo armamos esta reunión? ¿Cómo fue que se pudo confeccionar el programa? Cuando comienzan a discutirse a nivel internacional el tema de las armas autónomas, la aplicación de la inteligencia artificial a las armas autónomas en el ámbito internacional, que es, les voy a ser sincera, la primera vez que muchos de nosotros tomamos contacto con este tema, nos llamó la atención que se había involucrado había como un nuevo actor, nuevos actores involucrados en estos procesos internacionales, que era el caso de los científicos. Algo que habitualmente nosotros no estábamos acostumbrados a que estén con nosotros en Naciones Unidas, en las conferencias, en las reuniones internacionales, que se pudieran sentar en la mesa de negociación, a explicar cosas. Entonces, acá en la Argentina, en el año 2015, estuvo el Congreso Mundial de Inteligencia Artificial. Hoy vamos a contar con uno de los organizadores de ese congreso, y en ese congreso, que tuvo bastante repercusión mediática en ese momento, los científicos alertaban sobre esta posibilidad de tener armas completamente autónomas. ¿Qué significa esto de armas completamente autónomas? Que un arma por sí sola seleccione, fije, detecte y dispare. Obviamente está programada, ¿no? Pero es que lo haga por sí sola. Estos científicos, acá en el 2015, y hay cartas de científicos, y hay científicos, están los de las grandes empresas de tecnología. Uno de los que estaba en este tema era Stephen Hawking, trabajando y haciendo campaña con este tema, porque se incorporaron para hacer campaña. Estaban pidiendo que no existiera, que hubiera un tratado internacional que prohibiera preventivamente que no pudieran existir estas armas completamente autónomas, y planteaban el tema de los límites éticos, que había ciertos límites éticos para que esto no sucediera. Entonces nosotros desde nuestra red y conociendo el ámbito internacional, desde la red CELAC,
lo que siempre tratamos de hacer es de poder construir un posicionamiento latinoamericano. Ir con nuestro posicionamiento latinoamericano y con el expertise que hay en la región hacia el ámbito internacional. Bueno, eso es lo que estamos haciendo hoy acá. Reunir a todas las personas que trabajan este tema, que saben de este tema, para que entre juntos podamos construir nuestra posición latinoamericana. ¿Cómo armamos el programa? El programa lo armamos y vamos a tener desde, por ejemplo, la posición argentina. Tenemos un representante de Cancillería. La Argentina tiene algo que decir sobre este tema en el ámbito internacional. Tenemos un representante de la campaña Stop Killer Robots. Nosotros en nuestra red CELAC participamos y trabajamos todos y todas en las campañas, pero tenemos un punto de contacto por campaña. Y ese punto de contacto es Camilo Serna, ya lo van a ver, que es de Colombia. Entonces tenemos la perspectiva de la sociedad civil, no solamente la posición argentina. Después tenemos, por supuesto, qué tiene que decir una empresa de desarrollo tecnológico, porque es algo beneficioso para la producción, la incorporación de la tecnología en el tema de armas, qué se tiene que decir sobre estrategia, qué hay para decir desde el punto de vista legal, desde el punto de vista del derecho internacional, o sea, del punto de vista de los derechos humanos. Entonces, armamos el programa para poder tener todas estas visiones. Tenemos unas moderadoras que conseguimos que son excelentes, que son Karina y Alejandra, no solamente por su experiencia, sino por su conocimiento, así que les quiero agradecer que puedan estar hoy a la mañana con nosotros. Pero también queríamos incorporar un filósofo o una filósofa, porque al final del día nosotros consideramos, ya habían hablado los científicos de esto, de la necesidad de tener un límite ético. Este es un tema de ética. Entendido como ese sistema de principios que te afecta en la toma de decisiones. Y una de las cosas que nosotros queremos saber, obviamente desde ese punto de vista, desde el punto de vista filosófico, no lo vamos a poder contestar hoy, no creo que venga a decirnos hoy qué es lo que significa, pero tenemos que saber cómo nos posicionamos nosotros frente a estas nuevas tecnologías, cómo nos posicionamos nosotros ante el mundo, cómo nosotros nos involucramos, cómo vamos a hacer para habitar el mundo con estos nuevos modos. Eso es lo que queremos discutir y creemos que es la base de la discusión de la aplicación de la inteligencia artificial en las armas autónomas, más allá de que parece ciencia ficción, pero que todos sabemos que más allá de las armas, la inteligencia artificial puede modificar nuestros hábitos de consumo y puede incluso hasta modificar el tema de nuestras preferencias electorales, ahora que tenemos elecciones. Van a ver en el programa que dice Lunch Integrador. Esto quiere decir que nosotros les pedimos a los expositores, a las expositoras y a los expertos que estén en las mesas almorzando con nosotros y que más allá del espacio que hay para preguntas y respuestas en el momento del seminario, podamos tener un intercambio y poder seguir las conversaciones. A eso se refiere el lunch integrador. Otra cosa más que les vamos a pedir, porque vamos a aprovechar que estamos en este ámbito, que es un ámbito universitario, y obviamente a uno le sale la fibra activista que tiene adentro, yo me defino como una activista, es que vamos a hacer algunas acciones de campaña. Vamos a hacer algunas acciones de campaña para poder participar de las campañas. Hay una típica que nos ponemos el loguito de los Killer Robots y hacemos así como diciendo Stop Killer Robots, paren a los robots asesinos. Bueno, a los que se quieran sumar a las acciones de campaña, vamos a estar haciendo eso. Y otra cosa que obviamente no es para que se sumen hoy solamente a la acción de campaña, sino los invito y las invito a que trabajemos juntos y a que se sumen a la campaña y a que hagamos acciones, y a que hagamos investigaciones y que organicemos reuniones y que llevemos el tema a los distintos ámbitos. Entonces, en la carpeta, acá es la segunda foto, la del chico que tiene así
Eso, que tiene la mano, que este es el loguito, es esa. Una cosa así vamos a hacer y con una proyección atrás con el logo, el nombre de la campaña. Pero además, aquellos que se quieran sumar a la campaña, que yo me imagino que es súper interesante, por lo menos trabajo hace un montón de tiempo en esto y es una de las campañas que más me está entusiasmando. En las carpetas tienen nuestras redes sociales, nos contactan por las redes sociales. Pueden obviamente anotarse directamente en la campaña y en la página de Stop Killer Robots, que es stopkillerrobots.org, pero si quieren que acá en Argentina fundemos un movimiento, bueno, las estoy invitando a eso. Y yo no voy a decir más nada, pero vamos a ver el video de Luciana que nos mandó, recanchera, ¿no? Está en Londres. Buenos días a todos. Soy Luciana Micha, la directora del Centro de Estudios de Política Internacional de la UBA. Quería agradecerles a todos por estar hoy presente. Lamentablemente el CEPI tiene muchas actividades y estamos algunos distanciados. Hoy voy a estar presente en una universidad muy prestigiosa en Inglaterra que nos ha invitado a exponer al CEPI, a mí en nombre del Centro de Política Internacional, sobre la protección de bienes culturales durante conflictos armados. Por eso esta semana estaré en Europa y no puedo estar presente físicamente en el seminario que inicia hoy sobre inteligencia artificial y ética, el desafío de las armas autónomas letales. Quería agradecer a Pia Devoto por todo el esfuerzo y a todo su equipo, a Stop Killer Robot y todo el equipo que ella representa, por todo el esfuerzo que hicieron estos últimos meses en coordinar con el equipo del CEPI que ahí está presente y aunar a un montón de personas que vienen de distintos ambientes, de distintas especialidades, justamente porque los desafíos de estas armas no solo son éticos, sino también son filosóficos, son tecnológicos, son de toda índole. El Observatorio de Defensa profundizar en todos estos conocimientos y también expresar su gran preocupación sobre la problemática de la aplicación del derecho internacional humanitario, que no está haciendo ni está viendo esta problemática, pero lamentablemente todavía no tiene las armas legales para poder contrarrestar este avance y de alguna manera la indefensión de probables civiles que puedan ser de alguna manera vulnerados por esta inteligencia artificial. Les deseo el mayor de los éxitos, sé que va a ser así. Muchísimas gracias a todos los expositores, a los moderadores, a grandes amigas que están ahí, como todas las moderadoras, mujeres especialistas en seguridad y defensa, que hoy van a estar presentes acompañando tanto a Stop Killer Robot como a la CELAC como al CEPI. Contamos con ustedes, saben que cuentan con nosotros. Muchísimas gracias por estar ahí. Espero que estas palabras, aunque sean cortitas, puedan llegar a ser de alguna manera una especie de apertura y presencia tanto de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Ciencias Sociales, como del Centro de Estudios de Política Internacional. Muchísimas gracias y ojalá sea un muy buen encuentro y que no sea el primero. Hasta luego. En el bloque 1 contamos con la presencia de Ángel Dalmazo, que es secretario de Embajada, se licenció en la Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Filosofía y Humanidades, donde se dedicó a la docencia y la investigación, luego ingresó al ISEN, al Servicio Exterior de la Nación, en el 2015, y actualmente se desempeña en la Dirección de Seguridad Internacional, Asuntos Nucleares y Espaciales del Ministerio de Defensa, estando a cargo de los temas de desarme y no proliferación, especialmente en el campo de las armas
convencionales y regímenes internacionales de control de exportaciones, y nos va a hablar sobre el debate multilateral y la posición argentina respecto a los sistemas autónomos de armas letales. Muchas gracias, Ángel. Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias, Pía, por la presentación, por la invitación, y bueno, en nombre de mi dirección quiero también extender el agradecimiento por organizar este evento y por haber reunido un número importante de actores interesados en este tema, que bueno, espero que se arme un debate interesante y que nos enriquezca a todos. Bueno, como dijo Pía, yo pertenezco a la Dirección de Seguridad Internacional y Asuntos Nucleares y Espaciales, y bueno, y la idea de mi presentación es un poco contar el marco del debate multilateral y un poco cuál es la posición argentina a esto y cuál es la perspectiva a futuro en el marco de las discusiones internacionales. Como ya mencionó Pía en la introducción, este tema es un poco impulsado por la sociedad civil y la academia, y los estados lo toman la preocupación y lo comienzan a discutir en el marco de la Convención de Ciertas Armas Convencionales, primero en reuniones informales y luego en el 2017 las discusiones se formalizan en un grupo de expertos gubernamentales que se ha reunido 2 veces, en 2017, en 2018, y en 2019 se reunió durante una primera semana de trabajo y va a terminar la reunión en agosto. Para empezar, yo creo que uno de las dificultades de los estados en estas discusiones fue sentar una base, una especie de cimiento para todo lo demás, y se encontraron con dificultades muy grandes con el principio mismo de la discusión, que era la definición y la caracterización de los sistemas. Y las dificultades empezaron en aspectos sumamente básicos, como por ejemplo la existencia misma de lo que se está discutiendo. Desde el comienzo de las discusiones, varios estados sentaron posición de que era sumamente temprano y prematuro avanzar en medidas para prevenir este tipo de sistemas, cuando este tipo de sistemas aún no existen y sus desarrollos son quizás bastante preliminares aún. Por otro lado, algunos estados también quisieron dejar de lado la discusión sobre si esto existe ya o se está desarrollando, y adoptaron un enfoque más preventivo. Más allá de la existencia o no, sería bueno que empecemos a plantear ciertos principios, ciertos consensos sobre acciones a tomar en esto. Otro de los puntos sobre los cuales no hubo acuerdo en una definición fue la especificación de la letalidad. ¿Por qué reducir las discusiones a sistemas letales cuando la Convención de Ciertas Armas Convencionales específicamente trata armas que pueden llegar a ser particularmente dañinas o particularmente peligrosas, sin necesariamente ser letales? Esto es una discusión que quizás haya pasado un poco desapercibida dentro de todos los asuntos que se han discutido, pero muestra quizás esta dificultad de sentar unas bases para continuar construyendo algo sólido. Yo creo que el mayor problema respecto a esta falta de acuerdo en las definiciones es que en primer lugar derivan de una multiplicidad de acercamientos al tema. Creo que los actores reunidos acá son una prueba de ello. El tema comienza a ser preocupante para la sociedad civil, la academia, la industria tiene un peso muy fuerte aquí, pero también incluye asuntos legales, humanitarios, éticos, morales, filosóficos.
literario, si se quiere, en algún punto. Y toda esta multiplicidad creo que corre el riesgo de generar cierta dispersión y una excesiva particularización, que es lo que dificulta llegar a una definición, ¿no? Creo que los dos riesgos principales de esto es que la dispersión sea utilizada por algunos estados para frenar las discusiones, para empantanarse en una definición muy precisa, y no avanzar nunca, digamos, particularizar tanto la definición que no se avance nunca. Y la otra dificultad de esto es que, más allá de que que desde el punto de vista académico y científico una particularización de la definición es sumamente importante, permite una mayor profundidad del tema, en términos de medidas a tomar o de principios a acordar a nivel internacional, esto puede ser en cierta medida un problema al momento en el que el desarrollo tecnológico es tan rápido que una definición tan precisa puede quedar desactualizada en muy poco tiempo. En ese sentido, varios estados, y entre ellos Argentina, lo que proponen es más bien una definición de trabajo que sea lo suficientemente amplia y flexible para abarcar distintas posibilidades de sistemas y para que no quede desactualizada una vez que se llegue a alguna solución para esto. Digamos, todavía es muy temprano para hablar si esto va a derivar en algún tipo de instrumento, pero sería importante que este instrumento no sea desactualizado inmediatamente después de su concreción. Pero bueno, frente a este panorama, en la actualidad creo que se ha avanzado bastante en la discusión, más allá de estas dificultades, y en el informe del grupo de expertos gubernamentales del año 2018, a pesar de que no se llegaron a consensuar recomendaciones precisas y solamente se llegó a acordar algunos principios rectores, una especie de guía para los trabajos futuros. Creo que estos principios han sido importantes y en el 2019 han permitido una discusión muy rica, y bueno, la presentación va un poco a hablar de cuáles son estos puntos que se han discutido y cuáles son las dificultades principales que tienen desde distintos puntos de vista. Yo creo que los puntos estos son 10, pero creo que los más importantes se pueden resumir en el primero, la aplicación del derecho internacional humanitario a los sistemas de armas. Básicamente que los sistemas de armas deben respetar los principios del derecho internacional humanitario. El segundo punto que rescato es la retención plena de la responsabilidad humana respecto a al desarrollo y al empleo de este tipo de armas, y la retención plena de la responsabilidad durante todo el ciclo de vida, desde el diseño, el desarrollo hasta el empleo del arma. Otro de los puntos es la obligación de cada estado de determinar si las armas que desarrolla o adquiere de algún punto se encuentran enmarcadas dentro del derecho internacional humanitario, si no son violatorias de algunos principios. Uno de los principios también importante desde el punto de vista de la industria y quizás de la academia también, es que los instrumentos que se lleguen o las medidas que se lleguen a acordar no deberían obstaculizar el progreso o el acceso a usos pacíficos de esta tecnología. En este punto, si bien existe la conciencia de que en otros aspectos de la vida, más allá del uso militar que pueda tener la inteligencia artificial, también puede generar algunas dificultades, algunas preocupaciones. Desde el punto de vista de la convención de ciertas armas convencionales y la restricción del uso militar,
no debería obstaculizarse estas posibilidades. Y el último punto, quizás el más polémico, es que la Convención de ciertas armas convencionales es el marco apropiado para estas discusiones, por lo cual se espera que en un futuro cercano las discusiones sigan dándose en el marco de este grupo de expertos gubernamentales. Sobre todos estos puntos yo voy a señalar dos aspectos generales que quizás son los que más problemas generan en las discusiones, y que son la aplicación del derecho internacional humanitario, cuáles son algunos de los elementos que se discuten, y por otro lado la cuestión del control humano y la responsabilidad. Respecto a los principios del derecho internacional humanitario, yo creo que lo que está en juego es la dificultad de que estos sistemas puedan llegar a desarrollar capacidades suficientes para cumplir con los principios básicos del derecho internacional humanitario. Por supuesto, creo que la definición exacta de las capacidades que pueden tener estos sistemas va a estar en palabras de científicos o de la industria. No voy a meterme en esa discusión, pero quizás un poco desde el sentido común parece bastante improbable que adquieran estas capacidades. Estas dificultades se basan principalmente en los siguientes aspectos. Para respetar, voy a hablar de los tres principios del derecho internacional humanitario, del principio de distinción, el principio de proporcionalidad y el principio de precaución. La idea de que el empleo del uso de la fuerza deba distinguir entre combatientes y no combatientes implica que se debe hacer un análisis de la situación contextual bastante profundo. Esto implica que requiere por parte de los operadores de armas una interpretación y una comprensión de datos crudos a manera de distinguir combatientes de no combatientes y de manera mucho más difícil quizás distinguir heridos y poder distinguir combatientes que se han rendido. Yo creo que la dificultad en este punto, sin entrar demasiado en la técnica, es la dificultad de traducir a un lenguaje informático y a un lenguaje de programación ciertos términos del derecho que son sumamente vagos, que son sumamente o que tienen una carga de subjetividad bastante grande. Cómo se traduce al lenguaje de programación el sentido común, que es uno de los elementos que se destacan, que debe primar a la hora de distinguir combatientes de no combatientes. Cómo se traduce el concepto de sociedad civil. Por supuesto, la definición técnica la voy a dejar al que sepa, pero bueno, en un principio este grado de sutileza parece bastante improbable que sea logrado por un sistema de inteligencia artificial. Respecto al principio de proporcionalidad, es decir, la evaluación de que el daño causado no sea excesivo en relación a la ventaja militar que se espera, implica algunas operaciones que también parece bastante improbable que sean adquiridas, digamos, la posibilidad de prever una ventaja, lo cual también involucra un análisis del contexto general de la operación, y la necesidad de sopesar quizás un daño en relación a una ventaja, digamos. En esa comparación necesariamente creo que se deben involucrar aspectos subjetivos y humanos, en los que no están exentos aspectos éticos y morales, tanto como legales y técnicos.
Respecto al principio de precaución, se aplican creo que exactamente las mismas ideas, la necesidad de un criterio subjetivo a la hora de tomar precauciones sobre los posibles daños que pueden llegar a tener sobre civiles. Yo creo que bueno, las conclusiones preliminares que el presidente del grupo de expertos gubernamentales del 2019 ha ofrecido luego de la primera semana de trabajo, este es un documento borrador que está disponible en la web y que ha sido publicado a título personal por el presidente, creo que ha logrado en alguna medida avanzar en algunos de estos aspectos que he mencionado, sobre todo al hablar de la necesidad de que en ciertas funciones críticas de las armas es indispensable aplicar el juicio humano. Es un poco raro quizás en un tema tan tecnológico, tan científico y técnico hablar de juicio humano, que es un concepto sumamente filosófico. Pero creo que es muy importante que este señalamiento que se ha hecho en las conclusiones preliminares, porque de algún modo creo que lo que está expresando es que el uso de la fuerza no puede ser entendido como una respuesta objetiva ante inputs objetivos, ante una serie de datos objetivos que pueden ser fácilmente analizables, sino que el uso de la fuerza debe considerar en cierta medida un sesgo humano y una evaluación en el que se consideran distintos y complejos aspectos, desde lo técnico y lo legal hasta cuestiones más éticas y morales. Por otro lado, el segundo punto que quiero destacar es el del control humano y la responsabilidad. Uno de los puntos más interesantes, me parece, de las conclusiones preliminares del grupo de expertos del 2019, creo que en algún punto avanzó hacia un concepto de lo que es control humano. Las discusiones cuando se hablaba de control humano siempre había un grupo de estados que decía, bueno, si vamos a hablar de un sistema de armas, ¿cuáles serían las funciones críticas de estos sistemas? Y qué significa un control humano significativo sobre esas funciones. ¿Qué sería exactamente control humano sobre un sistema autónomo y qué sería significativo, ¿no? Yo creo que la definición es si bien es quizás muy difícil de implementarse en alguna medida concreta a tomar respecto a los sistemas, creo que es muy interesante, ya que habla de este control humano como la traducción a través del diseño y del uso durante todo el ciclo de vida de un arma de juicios y evaluaciones humanas. Y esto incluyendo las funciones en las que podrían llegar a adquirir cierto grado de autonomía. Yo creo que la posición argentina al respecto ha sido la de considerar que el control humano es necesario durante todo el ciclo de vida del arma, y que esto no solamente debe ser entendido en el uso de un arma, sino también que se debe prever desde la etapa del diseño mismo la posibilidad de que un operador humano interactúe con la máquina, que tenga la posibilidad de introducir inputs, de cambiar objetivos, de redefinir objetivos y sobre todo de abortar procesos. Por supuesto, la dificultad más grande de esto desde el punto de vista técnico es encontrar una interfaz de interacción humano-máquina que permita en tiempo real esta dinámica, lo cual no debe ser necesariamente fácil, pero creo que resguarda muchas de las preocupaciones que se tienen al respecto. Pero bueno, de este principio general creo que se derivan algunas cuestiones.
que pueden generar dificultades. Y una vez que el operador humano debe tener, para que se cumplan todos estos requisitos, debe tener un conocimiento preciso, no solamente de las posibilidades del arma, sino también de sus etapas de diseño y de desarrollo. Debe ser consciente de cuáles son las posibles consecuencias que debe tener el arma y cuál es la responsabilidad que le toca a él, digamos. Debe asegurarse, a través del conocimiento del arma, una correcta atribución de responsabilidades, no solo hacia el operador, sino también hacia los otros actores que intervienen en el desarrollo. Otra de las cosas que implica esto, otro de los puntos que implica esto es que el sistema debería ser auditable en cierta medida, que debe permitir un control humano también a posteriori, una vez que un sistema realiza ciertas tareas, realiza ciertas operaciones. Creo que debe ser posible entender cómo es que actúa ese sistema, digamos. En pocas palabras, evitar que el sistema sea una caja negra. Poder rastrear el proceso de datos de manera tal de entender y juzgar ese proceso de datos. Saber si las acciones que fueron llevadas a cabo en algún punto están de acuerdo con lo esperado y con los objetivos, y de algún modo son lógicas, porque la acción que lleva a cabo el sistema puede haber cumplido el objetivo, pero el proceso interno puede haber sido ilógico, o no puede haber seguido una lógica precisa, o esa lógica puede no ser entendida por el humano. Lo cual, bueno, son todas dificultades que es muy arduo de evitarlas, pero que de todos modos deberían ser tenidas en cuenta. Y otro de los puntos que se deriva de esto es qué pasa si el sistema autónomo adquiere capacidades de aprendizaje. Esto quiere decir qué pasa si el sistema autónomo puede actuar más allá de lo programado y de los inputs particulares que se utilizan en una operación. ¿Cuál es la capacidad que tendría un operador humano de controlar esos procesos una vez que se salen de los límites de lo programado y de lo estrictamente indicado en una operación? Y otra vez esto nos vuelve al principio anterior de que cómo se puede auditar esto, y nos vuelve a un principio anterior también. Una vez que la máquina aprende ciertos procesos más allá de lo programado, ¿qué tipo de evaluaciones deben repetirse para saber si los nuevos procesos no están en contra del derecho, de los principios humanitarios? En ese sentido, uno de los puntos que se debe tener en cuenta es que la evaluación debería, en el caso de que estos procesos de aprendizaje puedan adquirir estas capacidades. Perfecto. Bueno, ¿qué tipo de evaluaciones deberían repetirse? Respecto a todo este combo de problemas, hay 3 puntos que se señalan en las conclusiones preliminares del 2019 que un poco los resumen de manera muy concisa y que son los siguientes. Las conclusiones mencionan que los sistemas deberían tener la suficiente predictibilidad, la suficiente explicabilidad y la suficiente confiabilidad en relación al operador humano, que el operador humano pueda explicar los procesos, pueda auditarlos, pueda predecir qué va a pasar y pueda confiar en que lo que va a pasar está de acuerdo a cierto marco. Frente a todo a todos estos problemas, las medidas a tomar
o los estados se encuentran discutiendo algunas medidas a tomar que pueden ser ordenadas de acuerdo al grado de compromiso que implica para los estados. En primer lugar, se puede nombrar la posibilidad de un instrumento jurídicamente vinculante, un acuerdo internacional que limite o enmarque el uso de estos sistemas. Por otro lado, una declaración política que no sea vinculante, pero que de alguna manera implique el compromiso de los estados respecto a ciertos puntos. La posibilidad de seguir discutiendo y avanzando más a fin de tomar una decisión más o medidas más informadas. Y quizás el menor grado de compromiso, afirmar que el derecho internacional humanitario y el derecho internacional en general es completamente aplicable a esto y no es necesario desarrollar nuevas medidas. Quizás este es el punto que menos se ha avanzado y que más desacuerdo hay. No hay ningún principio de acuerdo respecto a cuál va a ser la medida a tomar, pero bueno, la posición argentina al respecto es que es necesario tener al menos una actitud preventiva y en cierta medida adelantarse a los hechos y al menos prever ciertas medidas a tomarse. Bueno, entonces ahí cerramos. Muchas gracias. Voy a pasar la palabra a Camilo Serna. Es ingeniero especialista en la gerencia de proyectos sociales y en la defensa de los derechos humanos, magíster en defensa de derechos humanos y derecho internacional humanitario de la Universidad de Göttingen, Alemania, y Santo Tomás, Colombia, subdirector nacional de la campaña colombiana contra minas, con 14 años de experiencias en desarrollo de proyectos de sensibilización, prevención y educación para el riesgo de las minas antipersonales. Camilo nos va a hablar del rol de la sociedad civil en el marco de la campaña para detener a los robots asesinos. Bueno, Camilo, gracias. Gracias, Pia. Buenos días a todos, a todas. Aquí tengo una ventaja y es que me puedo quitar un poquito el rol de ser diplomático como nos toca en la convención sobre ciertas armas convencionales y poder hablar un poco más francamente sobre este tema. Pero para eso, y frente a lo que decía Ángel, quiero devolverme en los años, porque eso de la sociedad civil es un poco difícil de masticar. Eso es como ayer hablaban sobre el tema de inteligencia y eso es muy difícil de definir. Sin embargo, pues todos hacemos parte de la sociedad civil, incluso hasta los que son militares uno podría decir que en cierta forma también son parte de la sociedad civil. El hecho es que en mi país decimos ciudadanos preocupados, que nos interesan ciertos temas y que hemos puesto un poquito más de nuestro tiempo para poder trabajarlos. En esa medida, y digamos la historia más relevante es la de las minas antipersonal y tiene mucho que ver con este tema de los robots asesinos o de las armas autónomas letales. Entonces, en los años 90, cuando el mundo estaba, digamos, todavía viendo películas de Vietnam y viendo los horrores que se han cometido, sobre todo en esa guerra, empieza a vivirse el conflicto de los Balcanes, un conflicto donde las minas antipersonal fueron fundamentales para demostrar los horrores de la guerra. Las minas antipersonal tienen una característica y es que siempre fueron definidas como el soldado perfecto. No comen, no se les tiene que pagar, son muy económicas, están disponibles en todo momento y son muy efectivas. Las minas antipersonal fueron creadas no con el ánimo de matar sino de herir, porque en una confrontación es preferible tener heridos mutilados porque eso desmoraliza al enemigo. Y al desmoralizar al enemigo pues estoy quitando no solo al que cayó en la mina, sino muchos más en el combate, en la guerra.
En ese sentido, pues, ¿qué tienen de malo las minas antipersonal? El problema con las minas antipersonal fue que se acababan las guerras y efectivamente eran el soldado perfecto, continuaban y continuaban y continuaban mutilando y mutilando más gente, independientemente de que se hubiera firmado un acuerdo de paz. Y eso pasó en Vietnam, pasó en Laos, en Camboya, en los Balcanes, en mi país Colombia. Adicionalmente, fabricar una mina era muy sencillo. Claro, al principio las minas industriales con grandes maquinarias empezaron a copar el comercio mundial de armas, pero también se descubrió y se llegó a que era muy fácil fabricar una mina antipersonal y que cualquiera con una capacitación muy mínima lo podía hacer y las podía poner en funcionamiento, y cualquiera podía hacer una mina antipersonal. Millones de personas y de víctimas después nos dimos cuenta que habíamos cometido un error con ese soldado perfecto. Y eso fue lo que los ciudadanos preocupados empezamos a mover en el mundo, la conciencia, porque obviamente los países y sobre todo los ejércitos decían: no me vayan a quitar ese soldado perfecto, esa arma perfecta que yo tengo, que además pues bien manejada puede funcionar. Y ahí conecto también con un tema, y es, claro, la interacción con el ser humano. Cuando un arma perfecta interactúa con un ser imperfecto, el ejercicio se vuelve imperfecto. Entonces los países empezaron a decir: no, tranquilos, que nosotros podemos hacer minas que detecten el peso. Entonces, si hay un peso de determinadas características, para que los niños no las pisen y solamente les tallen es a los adultos, que puedan detectar que efectivamente son el enemigo y no el amigo, digámoslo así. Bueno, empezaron a poner una serie de cosas posibles en ese foro que se llama la Convención sobre ciertas armas convencionales que mencionaba Ángel. Hicieron un protocolo perfecto y continuaba el problema. Seguían cayendo personas imperfectas en estas armas perfectas, hasta que ya la sociedad civil dijo: no, si nos toca hacer una protesta mundial, la hacemos, levantarnos frente a esto y mirar a ver cómo hacemos, pero esto no puede ser así. Y se convencieron algunos países, esos países convencieron a otros países, y se apartó de ese escenario de la CSW, que es la Convención sobre ciertas armas convencionales, donde están los mayores países que manejan el tema de armas y comercio de armas en el mundo, como Estados Unidos, China, Rusia, Israel, India. Y los otros países que sí querían hacer algo se salieron y firmaron una convención que hoy día prohíbe las minas y que obligó a esos otros países a poner moratorias también, porque se volvió una ley internacional. Ellos todavía no están convencidos. Hoy tenemos a Estados Unidos, tenemos a Rusia, tenemos a China fuera de la convención, pero tenemos al resto del mundo metidos allí haciendo presión, y hoy día es impensable e inaceptable que algún país utilice minas antipersonal, aunque obviamente algunos actores armados no estatales, como en el caso de mi país, en Colombia, todavía las utilicen, pero ya es un arma estigmatizada, y quien las utilice hoy día tiene una condena, por lo menos, de presión mundial. Eso obligó, por ejemplo, a Estados Unidos a sacar directivas. Hoy no producen minas antipersonal. Rusia tampoco las produce, dice que no las van a quitar porque tienen unos conflictos en vigencia. En el caso de Estados Unidos, la frontera entre las dos Coreas y la isla de Guantánamo, pero por lo menos ya hay un tema, y es que quien coloque una mina hoy día tiene una condena mundial, y para eso ha servido la presión de la sociedad civil. Y este fue un proceso muy difícil, fue un proceso de convencer a todos los países y los estados que esas armas perfectas, tan baratas y
tan funcionales a la guerra, tenían un costo muy grande para la humanidad, para los seres humanos, inclusive para los mismos soldados. Los soldados mutilados son una carga para un Estado, tienen que mantenerlos toda la vida porque ya prácticamente una persona que pierde sus piernas, sus ojos, sus manos, pues queda imposibilitado para desarrollar la mayor cantidad de labores que tiene la sociedad. Entonces, eso multiplicado además por los miles de niños que cayeron, donde un cambio de prótesis cada año le cuesta al Estado millones y millones de dólares, eso al final iba a ser una carga que no compensaba la perfección de esa arma. Y ese convencimiento es el que hoy día, pues ya desde el año 97 que se inició la Convención de Ottawa, donde se firmó, se ha venido cada vez reduciendo en el mundo las víctimas de minas. Todavía existen víctimas de minas porque las minas, insisto, son el soldado perfecto, las que no se han retirado todavía quedan ahí y cada mina puede representar una o dos o tres o más víctimas. Pero cada vez son menos porque se está haciendo el ejercicio del desminado, de la destrucción de arsenales y ya no se producen este tipo de armas, exceptuando aquellas, por ejemplo, como en conflictos internos como el de Colombia, como los que se viven en Yemen y en Siria, todavía se utilizan de manera artesanal. Sigamos, este proceso de la Convención de Ottawa continúa con otros procesos exitosos de la sociedad civil, como fueron la Convención contra las municiones en racimo. Al ver que sí se podía y que se podía lograr la prohibición de un arma, nosotros en ese espíritu, ojalá de desarmar el mundo, de acabar con todo, un poco soñadores, nos metimos en otra historia como es la de tratar de prohibir unas bombas como son las bombas en racimo. Las bombas en racimo son unos contenedores que dentro de ese contenedor se tienen unas pequeñas bombetas. Cuando se lanza ese contenedor se abre y esas bombetas caen en un espacio amplio. También otra arma buenísima, ¿por qué? Porque en un combate donde hay, no sé, un ejército regado, una bomba dirigida no es tan buena como una bomba de estas esparcida. Entonces se abre y de una vez mato no un grupo de soldados, sino de una vez todo el contingente. Entonces, en ese sentido, pues estábamos contra otra arma perfecta. Afortunadamente ya teníamos la experiencia de las minas antipersonal y esos mismos países se juntaron con otros y dijeron vamos a prohibir también las bombas en racimo, porque además de que eran indiscriminadas, cuando yo abro una bomba de esas y caen en una cancha de fútbol, pues mato a todo el que esté ahí, no importa si es del bando contrario o si son civiles o si son pues incluso de mi bando. Adicionalmente, cuando la eficiencia de estas armas es solo del 90%, es decir, el 10% de estas pequeñas bombitas quedan sin estallar, convirtiéndose a su vez en minas antipersonal, y lo que genera esto es que pues, íbamos a tener una contaminación tal cual como las minas antipersonal. Entonces, en el año 2008 se firma la Convención de Oslo, que prohíbe las bombas en racimo, también impulsada desde la sociedad civil. Y así vinieron otras convenciones que voy a pasar muy rápidamente acá. Entonces tenemos luego otra que es las bombas, la Convención sobre el Tratado de Comercio de Armas. Básicamente la sociedad civil también estaba con una preocupación y es listo, estamos prohibiendo todas estas grandes armas y estas armas como que causan excesivo daño a la población civil, pero también tenemos un problema y es que en el mundo no hay una regulación
que permita saber quién le vende armas a quién. Claro, sabemos que hay un mercado ilegal de armas muy grande, pero también sabemos que hay un mercado legal de armas mucho más grande, y por lo menos sobre ese mercado legal de armas podemos actuar. ¿Cómo podemos actuar? Que haya transparencia en esa regulación, que sepamos que un país le está vendiendo a otro para que mate a otros, como está sucediendo por ejemplo ahorita en Yemen, donde muchos países, incluyendo varios de América Latina, le venden armas a Arabia Saudita, que ha formado una coalición para matar un montón de gente en Yemen. Eso antiguamente era muy difícil saberlo. A partir de este tratado se hace un mayor ejercicio de, sí, igual la siguen vendiendo, pero por lo menos ya se ponen colorados, como decimos nosotros. Es decir, antes sencillamente lo vendían y la gente del común, como los que estamos sentados acá, no nos dábamos cuenta, pues si es, casi ni escuchábamos si se mataban o no por allá. Hoy por lo menos no solo sabemos que se está matando allá, sino quién los está matando y quién está proveyendo esas armas. Y se ponen colorados porque existe este tratado y por lo menos hay otros países que le dicen a esos, oiga, usted está haciendo una violación a un acuerdo internacional, ¿sí? Que eso sirva o no sirva, seguramente sí sirve, porque al final no tanto porque el país deje de hacerlo porque los otros países le dicen, sino porque ya tiene una presión internacional muy grande y eso empieza a generar que esos países que venden armas, que muchas veces dicen ser muy buenos, por ejemplo Canadá, que sale como a veces como el adalid de los de los derechos humanos y que nosotros lo defendemos todo y todo, y sale ahí, señores, es que ustedes le están vendiendo armas a Arabia Saudita para que vaya y mate gente en Yemen. Empieza a hacer que su misma sociedad presione a esos gobernantes y les exija y les diga, bueno, nosotros queremos seguir siendo, por lo menos que yo soy un ciudadano canadiense y voy a otro país que siga siendo como el ejemplo de eso, no me haga quedar mal, ¿sí? Y eso ha generado que algunos países, obviamente no todos, hayan hecho algunas moratorias de esas ventas. Y eso gracias a este Tratado de Comercio de Armas. Luego vino otro un poco más utópico, sigamos, como es el de las bombas nucleares. Digamos que ese es un sueño, porque ese tratado que apenas se firmó el año 2017 y que nos hizo soñar, sabemos y tenemos la conciencia que pues es un tratado de ideales, porque todos los que hacen parte de ese tratado son los que no tienen bombas nucleares, ¿sí? Y los que no hacen parte del tratado son los que tienen bombas nucleares, pero por lo menos este tipo de tratados y este tipo de convenciones lo que generan es que esos países también se empiecen a sentir cercados, pequeños. Yo sé que Estados Unidos no va a firmar el tratado de bombas nucleares, pero Estados Unidos, que también pregona sobre el tema de los derechos humanos, y lo digo porque por ejemplo es muy simpático, hay una certificación que hace Estados Unidos en mi país, sufren por esa certificación porque Estados Unidos nos certifica que somos, que estamos bien en el tema del trato de los derechos humanos, ¿no? Entonces el gobierno se estresa, se revolotea y dice no, tenemos que mejorar nuestros estándares de protección de los derechos humanos porque nos va a certificar Estados Unidos, ¿sí? Estados Unidos que usa bombas nucleares. Entonces en esos, por lo menos en esos espacios donde ya estamos de tú a tú y donde hay un país que firmó el tratado para prohibir las bombas nucleares, le puede decir a Estados Unidos, oiga, póngase por lo menos colorado, ¿sí? Diga que no. Entonces para eso obviamente sirven este tipo de tratados, y por eso es que nosotros ya llegamos al que nos corresponde, la campaña para detener los robots asesinos. Claro, además esto tiene un nombre bastante rimbombante y un poquito
de ciencia ficción que a veces choca con la, digamos, con la estructura mental de la seriedad de nosotros los seres humanos, que dice, estos están hablando de Viaje a las Estrellas o la Guerra de las Galaxias y Terminator y bueno. Y sí, la verdad es que creo que nos faltó un poquito de estudiar un poquito más el nombre de la campaña contra los robots asesinos. Sin embargo, pues en lo concreto esos son, ¿cierto? ¿Y qué es lo que queremos nosotros hacer aquí con este tema de los robots asesinos? Y pues Ángel lo decía, tenemos una dificultad y es que sí estamos luchando un poco contra la ciencia ficción, ¿sí? Porque hoy día, aunque mis colegas ahorita que van a hablar del tema más a profundidad, nos estamos acercando a ese punto. No existen este tipo de armas en su complejidad, existen algunos elementos que han llevado a que algunos sistemas se conviertan en autónomos y han sido aplicados a las armas, ¿cierto? Y claro, y aquí me devuelvo al tema de las minas y por eso decía que había un conector, porque el argumento que están dando la mayoría de países que están produciendo este tipo de armas es ese: tenemos el arma perfecta, ¿sí? Un arma que perfectamente puede identificar el rostro del criminal al que van a matar, ¿sí? O el soldado del bando contrario específicamente, es decir, yo tengo un arma que me va a evitar que mueran mis soldados, ¿cierto? Porque además voy a poner a un robot, a un aparato que vaya a identifique al otro, y justo va a matar al que yo quiera que mate, no va a matar al niño, ni va a matar a la señora que está al lado, no, va a matar a este personaje que yo estoy diciendo que debe matar. Entonces, es la guerra perfecta. Yo no tengo soldados que van a morir de mi bando, voy a matar solamente a los que efectivamente tengo que matar, que son los malos normalmente, y perfecto, y salvo a todos esos oprimidos que tengo que salvar, ¿sí? ¿Por qué me van a prohibir esa arma perfecta? Pero no hay ningún sentido de hacerlo, ¿sí? Entonces viene el tema de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, y entonces dicen, no, pero justamente estas armas lo que van a hacer es salvaguardar el derecho internacional humanitario y los derechos humanos, porque es que yo no voy a necesitar mandar una bomba nuclear, sino que mando unos drones, un enjambre de drones que perfectamente me matan al que yo necesito, ¿sí? Entonces no va a haber destrucción de hospitales como está sucediendo actualmente, no va a haber destrucción de infraestructura, solamente acabo con todos los malos, pero qué mejor que esto, ¿cierto? Y pues sí, tienen razón, entonces uno pensaría, no, es que la tecnología es perfecta y va hacia ese punto. Entonces, ¿cuál es el problema y por qué nosotros estamos armando como esa alaraca pues, que esto hay que prohibirlo, hay que regularlo, hay que hacer algo? No, dejemos que funcionen, ¿cierto? Y en este momento se están desarrollando ese tipo, hay unos drones que ya casi que son autónomos, porque claro, no nos tenemos que imaginar al Terminator, el robot que va andando por allí, o Robocop, pues, que son los policías y no, es que con los pequeños drones que tenemos perfectamente podemos llegar a esto. Y aquí me quito un poquito la capa de activista y me pongo la de ingeniero electrónico y sí, efectivamente tenemos una cuestión, y es que pues la electrónica tiende a ser perfecta porque es matemática, ¿cierto? Es 1 o 0. El problema es que vive en un mundo imperfecto, ¿sí? Y es la interacción con el ambiente y con los seres humanos, que somos imperfectos. Y ahí es cuando todo falla. Entonces tenemos el carro de Google, el carro autónomo, que
se estrelló cuando el carro del frente frenó porque estaba el semáforo en amarillo, ¿sí? Y el carro estaba perfectamente programado para que en amarillo podía pasar porque tenía el cálculo exacto de cómo podía llegar al otro lado antes de que el semáforo cambiara de amarillo a rojo. Pero el carro adelante, que está manejado por un señor, frenó y ¡tum!, se golpeó el carro de Google, ¿sí? Y nos pasaba los que, pues yo no sé si hoy día todavía utilizan protoboard para hacer ejercicios electrónicos, pero uno hacía en un aparatico blanco, colocaba un cable al otro lado del cable para conectar un circuito con otro circuito, y la noche anterior, cuando uno estaba en la universidad, le funcionaba perfectamente todo. Y llegaba uno donde el profesor al día siguiente y lo prendía y no funcionaba. Uno decía, ¿pero qué pasó? Claro, el ambiente es imperfecto. La noche anterior llovió, hubo un exceso de humedad, algo falló en ese cable y falló. Y esas son las cosas que desafortunadamente pasan. Ustedes, los que tienen los teléfonos inteligentes, pues muchas veces hay cosas que les fallan. Las computadoras a veces prenden, a veces no prenden, por muchos elementos que son partículas de polvo que se han metido, se han acumulado ahí y hacen que un contacto no funcione. En fin, es decir, tenemos un ambiente imperfecto. Si la computadora estuviera en un ambiente perfecto, ahorita yo leía que hay un problema de asepsia en los viajes espaciales y estamos llevando a Marte un montón de bacterias que en teoría no deberían estar allá y que se están desarrollando y pues claro, están en un ambiente que parece que es más favorable a ellas y eso no debía pasar, pero pasa. Y ese es el problema que nosotros tenemos con este tipo de armas autónomas perfectas. Primero tenemos una relación con el ambiente, una interacción con los seres humanos, y lo más difícil, y es que ayer lo decían también los compañeros ingenieros, y era que estas armas funcionan por comparación, es decir, todo sistema de inteligencia artificial aprende por comparación, y esas comparaciones es comparación que los seres humanos le damos, esos parámetros nosotros se los damos a las máquinas, ¿cierto? Y entonces tenemos máquinas que asimilan a las personas afro como monos, ¿sí? Pero no porque la máquina sea mala o porque la máquina no tenga las características para poder diferenciar, es porque compara con elementos que le damos nosotros los seres humanos. La programación la hacemos nosotros los seres humanos. Los famosos algoritmos se los metemos nosotros los seres humanos. ¿Cómo esperamos que esas máquinas vayan realmente a desempeñarse efectivamente en un campo de batalla? Y la última pregunta que ya hago para terminar, y es que todos nos imaginamos estas máquinas como una pelea de robots contra robots, ¿sí? Entonces están robots allá y robots acá y se pelean y se matan y pues el que ganó, el que quedaron más robots de pie seguramente ganó la guerra. Pero resulta que tenemos cada vez más países, no tan lejanos como Estados Unidos, sino tan cercanos como Brasil, donde se está abriendo el campo de que todo el mundo puede tener un arma para defenderse, y ahora entonces Bolsonaro dijo, nosotros tenemos que matar a todos los ladrones porque son malos. Si hoy tenemos una pistola, pues digamos hay cierta dificultad, y de todas formas hay una fórmula que es que si hay la misericordia, si el otro se arrepiente, yo puedo decir no lo voy a matar. ¿Cómo será si cada uno de nosotros tuviera la posibilidad de tener un robot de estos? Donde diga, mate al malo, ¿sí? Al que me vaya a agredir, mátelo. O sea, nosotros estaríamos rodeados de robots matándonos. Entonces, no es solamente el campo de batalla allá en Yemen donde se están matando y qué bueno que se maten robots, sino qué tal que nosotros podamos tener esos robots, esos pequeños drones, vigilando al vecino, y cuando yo soy el vecino del otro, ¿cómo será ese mundo que nos espera? Ese es el problema cuando
algo perfecto interactúa con algo imperfecto. Y por eso es nuestra campaña, básicamente. Eso es lo que nosotros queremos hacer ese llamado de atención. Los países muy difícil lo van a entender porque hay un tema de comercio, de negocio muy grande. Pero la sociedad civil sí, y la sociedad civil somos todos los que estamos aquí sentados y todos los que están además fuera de acá. Y el argumento más grande es, nosotros sí podemos ser agentes del cambio y podemos generar que nuestros países y nuestros gobiernos cambien, ¿sí? Porque si yo le digo a mi gobierno, es que por más que usted me diga todos los argumentos, yo no las quiero, el gobierno tendría que decir no, porque me representa a mí. Ese es el ejercicio que nosotros estamos promoviendo realmente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Camilo, clarísimo como siempre. Vamos a abrir un espacio para preguntas de 10 minutos. Yo quería arrancar diciendo, como había dicho en la apertura, el tema con respecto a la posición argentina, quería saber cómo se nutre la posición argentina, porque habíamos hablado del tema del involucramiento de los científicos en este proceso. Incluso tenemos un documento de trabajo que preparó el profesor Ricardo Rodríguez y Vanina Martínez. Un documento de trabajo que prepararon sobre este tema, que lo vamos a distribuir por correo electrónico luego de la reunión. Por eso le estábamos pidiendo las redes, los correos, el WhatsApp para poder contactarnos. Entonces, a nosotros lo que nos parece, y también este es el objetivo de la reunión, por eso lo decía, es poder reunir a los científicos, a los expertos, a los que saben, con aquellos que preparan las posiciones de los distintos países para que una posición sea fundada. Eso por un lado. Por otro lado, vos decías, Ángel, el tema de la CCW, que es la Convención de Ciertas Armas Convencionales, que ese es el lugar natural para discutir estos temas. No estoy del todo segura que sea el lugar natural para discutir esos temas. Creo que el ámbito de Naciones Unidas tiene otros espacios que pueden ser como más dinámicos, que incluso tienen la posibilidad del voto, como la Asamblea General, y en donde también están representados todos los países. No estoy hablando de una comisión específica de algunos países. Entonces, querría saber cuál es la voluntad de los países de seguir discutiendo internamente el tema de la definición dentro de la CCW, o de poder encontrar en los países mismos, incluso acompañados por nosotros, por la sociedad civil, alguna alternativa donde se pueda negociar algún instrumento. Eso por un lado. Y por otro lado, era también lo que decía Camilo, nosotros vamos a nuestro país. Obviamente hay un acomodamiento en la comunidad internacional, donde vos tenés a los poderosos, donde vos tenés a que coinciden con que son los miembros del Consejo de Seguridad, que coincide que son los mayores productores de armas, y que coincide en este caso que son los que tienen desarrollos más avanzados en la autonomía de las armas, ¿no? Pero esos países son los menos, y en un lugar de votación el número cuenta. Entonces, América Latina y el Caribe somos 34 países, África son 54 países. Entonces, si la comunidad internacional se expresa de esa manera, que era lo que decía Camilo, y tenés de los 193 países que tienen Naciones Unidas, tenés 168, 170 que están empujando para un lado, es muy difícil para y ya se ha visto en otros temas, no solamente en el tema de las armas, es muy difícil no quebrar a esos países para que puedan acompañar un proceso. Por ahí no firman el tratado, por ahí no acompañan, por ahí no hacen declaraciones, pero dejan de producir, son más cuidadosos, etcétera. Entonces, dicho esto, me gustaría tomar algunas preguntas, aquellos que las quieran hacer. Igual recuerden que tenemos el espacio del almuerzo para conversar, pero aquellos que quieran hacer preguntas, vamos a tomar unos 15 minutos para preguntas y respuestas. Yo les dejo estas cosas picando y le daría el espacio a los participantes.
Mi nombre es Willy Preliasco, yo trabajo en el Centro Atómico Bariloche, soy físico. Y a mí me parece que un punto muy importante en la definición es discutir qué es un escenario de guerra, ¿sí? Porque el escenario y el contexto es lo que diferencia una batalla de un asesinato personal. Pues si yo tengo una identificación del soldado que quiero matar, eso es un asesinato, porque está dirigido con una intencionalidad hacia una persona determinada. No, está bien que cuando uno entra en la ética de la guerra es un territorio pastoso de argumentar, pero cuando uno sale del escenario, uno está tratando de hacer una ética de un campo donde se enfrentan dos ejércitos, pero esto invade la privacidad, ¿no es cierto? Invade los espacios privados. Entonces, quería ver qué habían pensado ustedes sobre el tema, de cuál es el escenario en el que actúan, porque las armas autónomas actúan en un escenario que no necesariamente es de batalla, ¿no? Buen día. Antes que nada, bueno, agradecer que estén organizando esta actividad, realmente con estos temas que se están necesitando en la región. Mi nombre es Claudia Cóceres, soy antropóloga, trabajo el cambio cultural y de conocimiento que implican las tecnologías, y realmente algunas de las cuestiones son novedades de museo. En otros casos hay investigadores que sí están desarrollando estas actividades, pero no se dan a conocer. No hay articulación, como dice María Pía, en todos los sectores. Estamos viendo, el año pasado, Comunidad Europea se cerró para debatir el tema de la ética y los datos. Yo consulté qué iban a hacer con un escenario de violencia global en el cual la pornografía infantil iba a atacar, ¿sí? En el cual qué iba a pasar con la soberanía digital de los estados. Estos estados ya no van a ser como los estamos viviendo ahora, estamos en un tránsito, ¿verdad? Y en el cual, de hecho, como creadora del portal más importante en mediados de los 90, me encontré con una cantidad de vacíos legales que aún hoy persisten en tema de seguridad de información académica, patrimonial nacional y de los sujetos. Entonces el tema de los derechos digitales es fundamental. Entonces reafirmo lo que plantea María Pía, donde van a estar estos espacios de participación académica, donde los administradores del Estado escuchen las advertencias de los intelectuales académicos. ¿Sí? Bien, gracias. Yo soy Osvaldo Canosa, soy licenciado en Seguridad y estoy especializado en temas de la defensa militar dentro de lo que es la defensa nacional y la seguridad nacional concebida como concepto, no como política. De la explicación que nos presentaron, principalmente el doctor Serra, parecería ser que las armas autónomas letales, como el dron, serían de más fácil acceso a los países emergentes, a los países pobres, para su defensa territorial. Las armas atómicas no son para todos. Los países como el nuestro, que estamos totalmente desarmados frente a la comunidad internacional y tenemos al enemigo enfrente del charco, ¿no sería conveniente que en nuestro caso en particular, antes de que se produzcan las prohibiciones, adoptáramos arsenales de tipo autónomos letales para la defensa territorial? Nosotros somos un país que no tenemos una formación militar para la guerra externa, es autodefensa, es defensa de las fronteras. Y ahora sería, esto que parece un problema, sería tal vez para nosotros la oportunidad de mejorar nuestra propia defensa, nuestros propios arsenales, que no están prohibidos ahora. Bueno, primero, gracias por la participación con las preguntas. Respecto a las preguntas tuyas, Pía, la posición nacional se nutre, como en muchos otros
ámbitos con los aportes de distintos ministerios. En este caso particular, nosotros trabajamos conjuntamente con el Ministerio de Defensa y sobre todo para los aportes más relacionados a los aspectos militares, pero también a los aspectos técnicos. Muchas veces recibimos aportes del CITEDEF, que bueno, que dentro del ámbito del Ministerio de Defensa trabaja con científicos. Pero bueno, este tipo de eventos en los que podemos acceder a las preocupaciones y a las posiciones de otros sectores son realmente únicos en ese sentido. Y respecto a lo apropiado que puede ser el ámbito de la CCW, comparto con vos en que no estoy seguro de que sea necesariamente el más apropiado, pero sí quería destacar que si bien siempre se comparte la idea de que la sociedad civil y otros estados pueden ejercer presiones hacia los principales productores y comerciantes de armas, también es necesario encontrar un equilibrio entre eso y la universalidad de un tratado, que en estos tratados, o para que estos tratados tengan una plena implementación, es necesario que se incluya a todos, ¿no? Por ejemplo, el Tratado de Comercio de Armas, ¿no? Los principales comerciantes de armas están fuera, con lo cual su implementación queda un poco trunca. Pero bueno, no tengo una respuesta precisa de si es necesariamente el ámbito apropiado, pero creo que sí se debe analizar esa tensión o ese equilibrio entre presiones y universalidad. Y respecto a las preguntas de los escenarios de guerra o la utilización privada o a la utilización para defensa nacional, yo en ese punto me voy a disculpar, pero creo que eso es más de derecho privado que de derecho internacional. Lo que se discute en el derecho internacional es la utilización en conflictos. Por supuesto que cómo se define hoy en día un escenario de guerra es muy complejo, porque ya no pasa como una declaración precisa y un conflicto muy definido, y hay una complejidad de actores y de situaciones y ambientes que por supuesto necesita ser debatido también. Pero la utilización privada me parece que es otro ámbito del derecho. Gracias, Ángel. Yo voy a tratar de hacer un paralelo para la primera pregunta con las minas antipersonal. Es decir, si nos hubiéramos quedado en la Convención sobre ciertas armas convencionales, estaríamos solamente hablando del escenario de conflictos armados. La ventaja del Tratado de Ottawa, que se salió de esa convención, es que prohíbe las minas, punto. Donde se utilicen, no se pueden utilizar las minas, están prohibidas. Eso es lo que queremos nosotros aquí con las armas autónomas, no necesariamente sacarlo de la Convención sobre ciertas armas convencionales. Prevemos que es el primer paso, pero queremos que se prohíban, punto, básicamente porque justamente el peligro no solamente está en el campo de batalla y en escenarios de conflicto, está en el campo privado. Como son armas, y ahí conecto un poco con la segunda pregunta, si yo fuera un vendedor de armas, yo le diría, pero claro, cómprelas, ¿sí? Cómprelas porque es que son muy baratas y porque sí, efectivamente un enjambre de esas armas le pueden defender todo el tema de las fronteras, ¿sí? Y entonces tenemos el problema de Huawei hoy. ¿Quién va a hacer esas armas? China, Estados Unidos, Rusia. Y entonces tenemos un conflicto como esos que normalmente tenemos nosotros, y perfectamente hay dos partes, esas dos partes, justamente alguna de esas dos partes está aliada con el que hizo ese tipo de armas, y entonces ahí tenemos el espía perfecto, tenemos toda la posibilidad de meternos, de hackearlas, es decir, son perfectas pero son vulnerables. Eso en el escenario de que las consideremos como perfectas, porque aquí yo no me estoy refiriendo al tema de qué tal que salgan imperfectas, porque
este tipo de armas, a diferencia de los drones que conocemos o que vemos actualmente, donde de todas formas hay un ser humano por detrás que maneja ciertas cosas y dice, este es el blanco y disparo, yo le dejo a ese tipo de armas toda la decisión, absolutamente toda la decisión. Yo le digo, este es el robot, en el mejor de los casos lo enciendo yo, pero él ya toma la decisión y mirará a ver a quién mata, a quién no mata, porque en teoría tiene un programa que ya está desarrollado para eso. Yo no me meto en eso, él no me va a consultar a mí, a este sí lo voy a matar, a este no lo voy a matar. Mire, este señor está diciendo que se desarma, le puedo conceder una oportunidad o no, porque esas armas ya están programadas para eso, y digo, en el mejor de los casos la puedo prender y apagar porque la inteligencia artificial está llegando al punto, o debería llegar al punto en ese desarrollo, en que ya yo no la pueda ni prender ni apagar, sino que ella misma toma la decisión de prenderse y apagarse, ¿sí? Y de cargarse y demás. O sea, pierdo yo absolutamente todo el control sobre ese tipo de armas. Y ahí es cuando realmente pues se ven los dos escenarios. Yo todavía no sé cómo va a reaccionar esa arma cuando yo la pongo a que haga las cosas solo, no sé, tengo una cierta previsión, pero entonces pasó, no sé si ustedes se enteraron, que Microsoft en un intento de hacer una interacción en redes con los seres humanos puso una máquina a interactuar con los otros, pues una charla con un montón de otros actores. Les tocó apagarla porque empezó a ser racista, a ser homofóbico, a decir un montón de cosas y no lo pudieron controlar. Ella iba aprendiendo de quién, de nosotros, porque nosotros somos racistas, somos homofóbicos, o sea, tenemos un montón de características imperfectas, y eso fue lo que apropió la máquina y les tocó apagarla porque pues estaba diciendo una cantidad de barbaridades, ¿sí? Pero ellos no lo previeron, ellos lo que esperaban era que hubiera interactuado bien y que hubiera sido como, no sé, como el Siri o Alexa, que tiene algunas facilidades para interactuar con las personas, y digamos algunas taranqueras, pero pues el Siri y el Alexa, y me corrigen, son todavía muy básicos, ¿sí? Son todavía unos sistemas muy poco avanzados en el tema de la inteligencia artificial y llegan hasta cierto punto. Entonces, esas dos preguntas se relacionan en ese sentido. No sabemos qué va a pasar, o sea, hay un montón de escenarios imprevisibles, y el problema de las armas como las minas es que solamente nos damos cuenta cuando llevamos millones de muertos, ¿sí? Y eso es lo que no queremos con este tipo de armas, llegar a que empiecen a ocurrir los muertos y los muertos y los muertos y los muertos inocentes para poder nosotros decir estamos en una situación difícil. Y adicionalmente es en una situación impredecible, es decir, las minas antipersonales nosotros podemos decir hoy las podemos retirar y podemos hacer ejercicios de desminado y demás. Cuando tengamos unos sistemas de inteligencia artificial dominando todo el escenario, no sabemos inclusive si los podemos apagar o no, si los vamos a poder decir, oiga, no funcionaron, terminémoslos, ¿sí? No sabemos. Y esa incertidumbre es la que, por lo menos a mí me da susto, ¿sí? Y digo, yo no quiero vivir en un mundo donde yo no sé qué va a pasar con ese tipo de armas, y entonces anda volando por ahí un montón de robots matando a quién sabe quién. No quiero, puede sonar un poco a fantasía, pero es que ese escenario es muy cercano. Yo los invito pues a ver, incluso hay una serie en Netflix que se llama Black Mirror, ¿sí? Hay un capítulo que se llama Metalhead, y es un grupo de unos señores que van a buscar unos juguetes para los niños y mueren en el intento. Yo no les adelanto más de la serie, pero pues muestra eso, muestra como ese ejercicio de ¿qué pasa si yo le dejo todo a las máquinas? Eso es.
Bueno, muchísimas gracias Camilo, muchísimas gracias Ángel. Yo voy a hacer una sola aclaración por si no se comprendió totalmente. Nosotros en la campaña de Stop Killer Robots no es que trabajamos para prohibir la inteligencia artificial aplicada a las armas o al desarrollo, porque también tienen muchos beneficios. Lo que nosotros trabajamos es para una prohibición preventiva de las armas completamente autónomas y que exista lo que hablaba Ángel, que tendríamos que profundizar más, pero no tenemos tiempo, de que exista siempre un control humano significativo, en inglés llama meaningful control humano, por un tema de responsabilidad, por un tema de transparencia y también por un tema de hasta dónde el humano puede intervenir y esos contextos, esos ambientes, porque las armas se desarrollan en laboratorios, en ambientes perfectos y luego salen al campo de batalla. Entonces quería hacer esa aclaración. ¿Cómo te gusta hablar, Camilo? No, solo quiero es respaldar lo que dice Pía. El peligro justamente más grande de este tipo de armas es que nosotros como seres humanos podamos llegar a aborrecer la tecnología, ¿sí? En la medida en que un robot me pueda matar a mí, yo no quiero tener robots en mi casa, yo no quiero que me opere un robot, yo no quiero que un robot me ayude para nada. Y digamos, justamente esa es una de las cosas que nosotros abogamos. Nosotros sí creemos que la inteligencia artificial es importante, que el desarrollo de la robótica es importante, que el desarrollo de la tecnología es importante, pero no queremos justamente que se estigmatice ese desarrollo porque haya un tipo de armas como estas que nos puedan matar.